normativo de la Secretaría de Salud. Es responsable de la Oficina Nacional del Programa de Desechos Hospitalarios a la 9133 del Ministerio de Salud Pública. Como parte también del programa regional y que es financiado por la Unión Europea, siendo el propósito de este programa el manejo adecuado de los desechos sólidos hospitalarios en las ciudades capitales de Centroamérica y Panamá. Es ingeniera del departamento del proyecto ALA 8620, subdirectora nacional del mismo y financiado por la Unión Europea, desarrollado en el ámbito del saneamiento básico en los departamentos de Francisco Morazán y El Paraíso. Es coordinadora del programa de formación de técnicos en salud ambiental de la Secretaría de Salud y financiado por USAID. He presentado entonces los currículos de cada uno de los expositores, pero a la vez quiero agradecer a la doctora Carla Pavón de la Secretaría de Salud por prestar a todo lo que es su personal y también ella dirige la unidad de vigilancia de la salud. A la doctora Silvia Nasser, directora de vigilancia del marco normativo de la Secretaría de Salud. Igualmente al Hospital Escuela Universitario y a la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Sin más preámbulo, entonces damos paso al primer expositor, que es el doctor Zúñiga. Solo un segundo antes de que comencemos con lo que es la participación del doctor Zúñiga. Un par de lineamientos para todos los participantes. Se les recuerda, por favor, mantener tanto su cámara como sus micrófonos apagados. Los últimos 15 minutos de las conferencias van a ser dedicados a preguntas. Estas pueden ustedes escribirlas en lo que es la sección de chat y pueden ir dirigidas tanto a mi persona, Crista Mejía, como a Edwin Maldonado. Nosotros les haremos llegar las preguntas a los conferencistas y ellos van a poder aclarar todas sus dudas al final. Muchas gracias. Doctor Zúñiga, puede empezar. Ya estoy listo. Ya. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. En 15 minutos voy a tratar de resumirles más o menos qué es lo que hace el Hospital Escuela, dónde estábamos hace unos 3 años atrás y cómo hemos ido avanzando poco a poco en este complejo hospitalario, porque al final es un complejo. Este es el Hospital Escuela con su nueva estructura de alas que tenía, porque las que tenía de cemento pues estaban cayendo una por una y pesaban más de 1 tonelada cada uno. Este hospital pues la parte de es un complejo hospitalario, el hospital materno infantil y lo que es un bloque médico quirúrgico. Primero se construyó el hospital materno infantil entre 1958 y 1967 e inició sus atenciones médicas en el área de pediatría y posteriormente pues este servicio que estaba en el Hospital San Felipe, el de ginecología y obstetricia, fue trasladado al hospital materno y por eso se llama ahora Hospital Materno Infantil. El bloque médico quirúrgico fue una ala que se construyó como unos 15 años después y se llamaba Torre H. Y después, pues por sus actividades docentes, ahora se le llama a la unión de los bloques lo que es el Hospital Escuela. Y fue construido pues en 1978. Vamos a ver. Pegado. Ya. En el año del 2012, pues el Hospital Escuela fue transferido a la administración de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde pues desde esa fecha se ha mejorado su cobertura
y este hospital brinda una atención a nivel nacional y atiende un aproximado de 3.000 pacientes de forma ambulatoria. También se desarrolla investigación y formación de recursos humanos, donde se le da cabida pues, a las diferentes escuelas y facultades que forman profesionales de la salud. Es el único hospital que trabaja 24/7 y es el único hospital que tiene Doctor, emergencia. doctor, Dígame. doctor, disculpa que le interrumpa. Me están cayendo varias notificaciones de que no podemos ver su presentación, de que solo aparecen diversos documentos. No sé si usted actualmente ya está compartiendo la presentación o esa es Ya la está pantalla que nos compartido. está mostrando. Sí, esa Eh, pantalla que estoy enseñando es la... Si quiere puedo volver a compartirla, ¿no? por favor, si pudiera poner No, la no hay presentación de nuevo, que no la están problema. pudiendo ver. Muchas gracias. Voy a arrancar en cero. Pues, iniciarla. Ahí está lista ya. No sé si la logran ver. Negativo, doctor, sí, igual. Desafortunadamente, no, desafortunadamente no sale, doctor. Sigue apareciendo nada más una pantalla gris. Y ahora Vemos una foto del hospital escuela, doctor. correcto, Creo esa que es es. la presentación. Estamos bien, sí. Sí, Entonces voy ya para... está bien. Sí, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a esta parte de acá que es un pequeño perfil. El hospital escuela está ubicado en el Boulevard Suyapa. Tiene dos torres, como había dicho, una parte materno infantil, otra médico quirúrgica. Tiene un aproximado de 3.100 empleados. Tiene 1.423 empleados con formación profesional, 1.360 entre ayudantes, técnicos y auxiliares de salud y 410 empleados en servicios generales. Tiene un área de atención de 6 especialidades básicas y tiene 55 subespecialidades. Tiene 3 clippers que están a cargo de él también, que son las clippers de todo el sitio y las crucitas. Tiene una capacidad instalada de 1.300 camas, es uno de los hospitales más grandes que hay a nivel de América Latina y tiene una tasa promedio de ocupación de un 90%, el cual es manejado con un presupuesto de 1.400 millones de lempiras y presupuesto para la gestión de residuos hospitalarios, pues anda alrededor de los 46 millones y de estos 46 prácticamente 42 o 43 se ocupan para la contratación de la empresa de aseo. Tiene un comité de residuos hospitalarios, el cual está formado por el Departamento de Vigilancia de la Salud, el cual le coordina la jefatura, y el Departamento de Servicios Generales, bajo quien está la supervisión del manejo de los residuos hospitalarios y también bajo la supervisión de la empresa que sea. En el 2018, con el proyecto de Mercurio, se logró hacer un plan de manejo y gestión de los residuos sólidos, el cual pues ha servido de base para el trabajo que estamos haciendo en estos momentos. Estos son los tipos de desechos que se manejan en el hospital. Hay 3 categorías: los comunes, los peligrosos y los especiales. Y las clases pues son bioinfecciosos, químicos y radioactivos. Y hay diferentes tipos, como lo pueden ver ahí: infecciosos, patológicos, punzocortantes, corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, citotóxicos, inflamables y genotóxicos por los diferentes laboratorios que hay en el hospital. El tiempo no cuenta, ¿verdad? ¿O sí?
No descuide, doctor. Tómese su tiempo durante la presentación. Ya, hay diferentes depósitos. El hospital no compra depósitos para punzocortantes, sino que se hace un reciclaje de los diferentes frascos, ya sea los que traen los familiares, que son botes con agua, o de los botes de alcohol o de otras sustancias que hay en el hospital. Cuando estos frascos ya tienen un 3/4 pues, de su capacidad, los mismos son eliminados de la forma que corresponde, ¿no? Estos son los diferentes frascos para basura también. Tenemos dos tipos de depósitos. Hay depósitos grandes, como los que se manejan en ortopedia, los que se manejan en los quirófanos, y son depósitos con bolsas rojas y con bolsas negras. La bolsa negra para los desechos comunes y la bolsa negra para los desechos peligrosos. Y en el caso pues, de los otros tipos de materiales que se eliminan, hay empaques especiales que los utiliza la empresa para eso. Este es un depósito intermedio, o sea, toda la basura que sale de las salas, que sale de las diferentes oficinas, va a dar a los depósitos intermedios que están en cada uno de los pisos. Hay dos tipos de depósitos. Uno, el de la izquierda que ven ahí, que es de color negro, es para la basura común, y lo otro, pues, es para los desechos peligrosos. En cada una de las estaciones, en cada una de las salas hay un depósito de este tipo. Y este es el depósito temporal. Eh, es un depósito bastante amplio por dentro. Al lado izquierdo del mismo tiene una división con una pared. Y al lado izquierdo se colocan los desechos peligrosos y ahí al lado derecho pues se colocan los desechos comunes. Y cuando el carro que transporta la basura, que es eh, hace un solo viaje para los desechos peligrosos, y después se hace un solo viaje también para los desechos comunes. No lleva una mezcla de los depósitos, y el transporte también tiene ya su ruta bien definida. No puede marchar por diferentes calles de la capital, sino que ya hay una ruta por donde tiene que irse, ya que recoge también desechos de este hospital, desechos del Hospital María y desechos del Hospital del Seguro Social, el de la Granja. Y algo bien importante con este rótulo es que espera que alguien cierre el micrófono. Hay un horario bien definido, porque de los ascensores que están por el lado del bloque médico quirúrgico solo hay un solo pasillo, y por ese pasillo pues pasa la comida, pasa la basura, y por eso hay un horario bien definido, y entre cada uno de estos horarios pues hay 2 o 3 personas que hacen un aseo de ese pasillo para evitar que hayan problemas posteriores. No hemos podido hacerlo de otra forma, ya que no hay otra opción, otro pasillo externo que podamos utilizar. Estos son los residuos peligrosos. Traté de buscar información del 2017, la cual fue proporcionada por el Departamento de Servicios Generales. Si ustedes se fijan, hay una cantidad mucho mayor de manejo de residuos peligrosos con relación a lo que son las bolsas comunes. Esto lo vimos cuando se hizo el trabajo de desechos de mercurio, y el gran problema que tenemos es que no hay todavía una educación adecuada en algunos de los lugares del hospital, y hay algunas bolsas rojas pues, donde ellos desechan productos, o sea, desechan productos comunes, y eso hace ver que haya un aumento. En el 2018 habíamos hecho la corrección de todo esto, incluso habíamos quitado algunas bolsas rojas de algunas áreas que eran que en las hospitalizaciones, por ejemplo,
y habíamos buscado que los de enfermería pues anduvieran su bolsa roja para poder descartar cualquier material que se utilizara durante las operaciones u otro procedimiento. Si ustedes se fijan, la cantidad en kilos que se produce de basura en este hospital es bastante grande, son más o menos 3.057.461. Eso fue en el 2017. Para el 2019 no es mucha la diferencia. Aquí eran 3.057.000 y aquí son 3.181.000. Hay un ligero aumento. Y también, ¿verdad? Prácticamente hay una leve diferencia entre los residuos comunes con los residuos peligrosos, más a favor pues, de los residuos peligrosos. En este gráfico se puede ver mejor y todas las líneas rojas pues, son los residuos peligrosos y los residuos comunes se ven con la columna blanca y podemos ver acá de que prácticamente solo en el mes de noviembre tuvimos una diferencia a favor de los residuos comunes. Según la teoría, esto debería ser 70-30, 70 de residuos comunes y 30 de desechos peligrosos, pero en este hospital en la práctica pues es muy diferente. Este es lo que va del 2020. Se espera, ¿verdad?, que como estamos en toque de queda, yo lo tengo hasta marzo los datos, pero se espera que en el mes de abril pues la cantidad de desechos comunes sea mucho menor y la cantidad de residuos peligrosos sea mayor, por dos razones. Uno, no tenemos abierta la consulta externa, entonces eso hace que la producción de residuos comunes sea mucho menor, y con el uso de los equipos de protección personal, pues la cantidad de residuos peligrosos ha ido en aumento, tomando en cuenta que todo lo que son gorros, batas, guantes, tienen que ser desechados en bolsa roja. Entonces nosotros esperamos pues que prácticamente haya casi un 100% más de basura peligrosa que lo que son los desechos comunes. Conforme vaya pasando la pandemia, pues esperamos que haya un desbalance mucho menor. Bueno, esto solo es para ilustrarles que no me vayan a criticar la foto, porque esta fue antes de que iniciáramos el toque de queda. Empezábamos a hacer algunas orientaciones sobre lo que es el coronavirus, poniendo en atención a los médicos, a las enfermeras, al diferente personal, y poder orientaros sobre las medidas de protección. Empezamos con esas capacitaciones con una cantidad de gente muy grande, pero posteriormente fuimos separando. Esta foto es de hace 2 semanas y si ustedes se fijan hay una separación de 2 sillas de cada uno, tratando de mantener el distanciamiento físico. Entonces la cantidad de personas que estamos capacitando en este momento es una cantidad mucho menor, no pasamos de 50 personas en el auditorio. Y tratamos de que se guarde un distanciamiento físico adecuado y se espera que la mayoría de gente que llegue a las reuniones pues llegue con su mascarilla puesta para que el expositor se pueda quitar la de él si se puede y pueda hacer una buena exposición. En este caso pues nosotros estábamos hablando sobre las medidas de bioseguridad con el personal que hace el hospital. Estas personas antes de venir al hospital reciben un entrenamiento con la empresa que preste el aseo. Casi siempre son las mismas personas, se van 2 meses, después regresan. Entonces eso nos ha facilitado de que nosotros no tengamos accidentes de ningún tipo con ellos. También tenemos el otro personal que es el personal médico. En este caso, pues con los colegas del área quirúrgica, tomando en cuenta la liberación de aerosoles que hay en algunos de los procedimientos, el manejo también de los equipos de protección, porque han habido algunos problemas, principalmente con lo que es con la dotación de los trajes completos, de las pantallas faciales y de las mascarillas filtradoras de partículas N95.
También en su momento, pues con el manejo de los desechos recibimos apoyo de la universidad y del proyecto de Mercurio, en los cuales pues a los jefes de los diferentes departamentos se nos daba alguna capacitación para poder hacer un manejo adecuado de estos desechos. Y como conclusión podemos decir pues, de que nosotros como hospital nos estamos asegurando de que haya un manejo seguro de todos los desechos, pero hasta la fecha no manejamos ninguna distinción entre los desechos peligrosos que se producían antes en el hospital como los que se producen actualmente, así como lo recomienda lo que es la Organización Mundial de la Salud. Los sistemas de segregación, pues no hacemos segregación. En este hospital ha sido muy difícil. Yo he querido implementarlo desde hace unos 4 años, pero no se entiende el mensaje. No con la empresa de aseo, sino con la parte administrativa del hospital. Incluso en su momento les había sugerido que se colocara una pequeña empresa de segregación de la basura porque hay mucha basura común que se puede hacer negocio con ella. Aquí más o menos se gastan unas 2 toneladas de papel al mes para poder secarse las manos. Se produce bastante cartón, bastante papel blanco. Yo creo que todo ese material, en vez de ir a la basura como un desecho común, debería ser comercializado por el hospital, ya que es un papel prácticamente que sale limpio, hablando incluso con el papel que nos secamos las manos. Nosotros no hacemos ningún tratamiento tampoco de los residuos, de aplicarles cloro, de aplicarles desinfectantes, ¿verdad? Tomando en cuenta pues, de que hay una empresa que presta servicio con las medidas de bioseguridad adecuadas y esta basura a través de esta empresa va directamente a lo que es el crematorio, los desechos peligrosos a un lado y los desechos comunes a otro lado. Y también estamos inculcando, ¿verdad?, que las mascarillas las destruyan antes de poder depositarlas en una bolsa roja. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación tan ilustrativa. A continuación le vamos a dar la palabra al ingeniero Germán Pavón. Buenas tardes, Dios me les bendiga. ¿Pueden ver la presentación? Sí, ingeniero, sin ningún problema se logra ver bien la presentación. Ok, vamos a hablar justamente de lo que es la gestión de desechos hospitalarios en la ciudad de Tegucigalpa. Como algunos sabrán, hemos estado trabajando de forma constante en la mejora de esta gestión desde el año 2008 con el difunto regidor Mario Rivera Vázquez, que con él comenzamos estas labores. El marco legal, como todos lo conocen, tenemos el reglamento para el manejo de desechos peligrosos hospitalarios generados en establecimientos de salud desde el 2008 y para reforzar el mismo a raíz de los trabajos conjuntos a través de Mi Ambiente, Secretaría de Salud, Municipalidad y otros organismos y gestores de residuos, obviamente, se logró la creación de una ordenanza municipal sobre la gestión de desechos hospitalarios en Tegucigalpa en el 2015. Cabe destacar como dato estadístico que se estimaba para el año 2010, cuando se hizo el balance de residuos por parte de OPS en 2010, que se generaban alrededor de 1.516 toneladas de desechos hospitalarios biológicos infecciosos al año en todo Honduras. Sin embargo, como podemos ver en la siguiente gráfica, solo la ciudad capital llegaba a estas cifras justamente en esos años. Vemos la tendencia de cantidad de residuos, vemos un pico en la curva de 2.300 toneladas allá por el año 2014, que es justamente cuando empezamos a apretar, a trabajar en conjunto con las distintas autoridades reguladoras para reducir lo que era la mala gestión de residuos en los lugares de generación. Vimos el ejemplo del hospital de escuela recientemente con el doctor Concepción, y podemos ver
que justamente las labores que se hicieron en la mejora de la segregación permitió reducir la cantidad de residuos peligrosos que se generaban en los sitios de salud. Vemos así que la brecha se reduce y se ha mantenido después de llegar a un mayor valor mínimo de 1.591 toneladas por año, se ha mantenido constante. Asimismo, podemos ver en la esquina inferior derecha que los centros que han sido regulados a través de la ordenanza, recordemos que inicia en el 2015, antes de la ordenanza solo 28 centros generadores llegaban a los sitios de disposición. Hoy estamos llegando 331 clínicas, hospitales, centros clínicos que están haciendo una correcta gestión de residuos y lamentablemente por que vino el COVID, si no esta cifra sería mucho mayor en este momento, seguimos trabajando para que todas estas clínicas, todos estos lugares de generación hagan una correcta gestión de residuos. Podemos ver que durante esta epidemia, que posteriormente se convirtió en una pandemia, tuvimos muchas preguntas, muchas interrogantes que eran realmente inciertos. No se sabía mucho de este virus, no se sabía mucho de muchas cosas, especialmente la magnitud de esta epidemia, llegaría a Honduras, no llegaría. Al final vimos que sí llegó y que nos está impactando fuertemente a pesar de las medidas que SINAGER está implementando. Teníamos poca o nula información en relación a la infecciosidad de este patógeno, de este virus, perdón, del método de transmisión, de la permanencia en el ambiente y por lo tanto de los residuos sólidos, si este agente permanecía o no en los residuos. Teníamos muy poca información en relación al equipo de protección personal requerido por el personal que hace actividades sanitarias. Por ejemplo, la Cruz Roja en China, en su momento en Wuhan, estaba usando la categoría 3 en cuanto a equipo de protección personal. O sea, no había una directriz a la cual seguir. Asimismo, desde la implementación de la cuarentena en hogares en otros países, se empezaron a generar dudas en cuanto al manejo adecuado de estos residuos para evitar el contagio del personal de limpieza pública, de las plantas recicladoras, las plantas de valorización de residuos, los recicladores informales, y también en los rellenos sanitarios. En muchos países se ha detenido, se ha parado lo que es la recolección separada. No hay valorización, se han parado las plantas de separación, se han parado las asociaciones de recicladores informales, justamente para evitar el contagio, debido a que se logra conocer que puede permanecer 14 días en el aluminio, en otros metales, 8 días en el plástico, etcétera. Entonces, por prevención, muchos países adoptaron el evitar la segregación de residuos en hogares con fines de valorización. Asimismo, se desconocía muy poco en cuanto al método de tratamiento de estos residuos que se iban a generar. Durante estas reuniones que se tuvo con la Secretaría de Salud, con la OPS y demás actores, se identificaron que iban a existir 3 fuentes generadoras de este tipo de residuos durante la emergencia. Hablamos de los establecimientos de salud autorizados, tanto para diagnóstico y recepción de pacientes COVID, que eran los que se habían establecido mediante el lineamiento que había aprobado la Secretaría de Salud y que nos va a hablar más adelante Yanina, en los centros de cuarentena, como el de Vía Olímpica, que está habilitado aquí en la ciudad capital, y las casas residenciales en cuarentenas o áreas en cuarentenas declaradas por la región metropolitana, como sucedió en el caso de la colonia Lincoln. En primer lugar, los establecimientos de salud, ellos ya regulados por el reglamento, por el manejo de desechos peligrosos generados durante el COVID-19, este lineamiento nos da la pauta a seguir de cómo las distintas instituciones deben de manejar sus residuos, y lo deben de hacer en 3 líneas de residuos. El residuo común, el peligroso biológico infeccioso a través de una bolsa roja, y el residuo COVID-19, que como no existe otro tipo de bolsa comercial que puedan tener los gestores actuales, se ha mantenido en la bolsa roja. En otros países están utilizando bolsas naranjas, están utilizando bolsas transparentes, bolsas blancas, dependiendo, pero nuestra realidad nos lleva a mantener la bolsa roja y etiquetar. Hay un riesgo al mantener la misma bolsa roja, y es el confundir durante el momento de la gestión interna las distintas bolsas rojas, y es un punto muy importante en donde los gestores locales, cada uno de ellos tiene que tener en cuenta y conocimiento de qué residuos se está generando y hacia dónde debe de ir.
Por eso la gestión interna debe ser diferenciada para el almacenamiento intermedio, para el transporte interno, para el almacenamiento externo. Todo debe de ser totalmente diferenciado. En nuestro relleno sanitario posteriormente llegarán a los patios de descarga comunes, los residuos comunes, a la celda hospitalaria, lo que es la bolsa roja de las áreas afines, o sea, las que siempre se han generado. Y en el caso del residuo COVID iría a la trinchera COVID-19 habilitada. Tenemos como segundo punto los centros de cuarentena, que es donde hemos tenido bastantes dificultades en cuanto al manejo, a tal punto que todo lo que se está generando en los centros de cuarentena actualmente lo estamos considerando peligroso. Ellos deberían de estar regulados por la guía, por los lineamientos que estableció ya la Secretaría de Salud. Y tenemos las áreas y residencias con casos sospechosos positivos de COVID, que justamente en Tegucigalpa vivimos la experiencia de la colonia Lincoln. Estos ya son regulados por la guía para el manejo de residuos en hogares y casos sospechosos positivos de COVID-19, que elaboró justamente la alcaldía municipal y que nos indica cómo debe de hacer el manejo en los hogares, el cual debe de separarse todo el residuo que entre en contacto con el paciente y los equipos de protección personal utilizados por la persona que cuida deben de ir, esta bolsa debe de ser sellada y posteriormente el personal nuestro, el personal de la municipalidad realizará la labor. Este documento se generó con la finalidad de orientar a la ciudadanía y las personas de salud en el manejo adecuado de los residuos COVID-19 generados durante la cuarentena y complementa directamente con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Salud. Ejemplos de lo que es la gestión: tenemos el almacenamiento externo que se realiza tanto en el Hospital San Felipe y el Hospital El Tórax. Podemos ver, así como el Hospital Escuela vimos en la presentación anterior, que cada uno de ellos tiene un compartimento distinto. En estos centros donde se está manejando el residuo COVID, vemos que ahí están correctamente titulados y una vez que llegue el camión recolector son llevados a la trinchera especial. Sin embargo, podemos ver el caso de la Vía Olímpica, en donde todo es revuelto y son cosas que se deben de eliminar. O sea, no podemos seguir con un manejo de este tipo. Es necesario que se atienda lo que establece el lineamiento generado por la Secretaría de Salud. Por lo que ustedes ven en las fotografías actuales, trajes de bioseguridad descartados con los residuos comunes donde no debieran estar y demás, todo residuo generado en Vía Olímpica se considera de riesgo y es llevado por el personal nuestro, el personal municipal, y una vez que nosotros hacemos la recolección, las áreas son limpiadas por parte de CODEM, quien nos apoya con la desinfección, ya sea vía dron o presencial. Tenemos, por ejemplo, lo que son el sistema de recolección, ya sea a través de gestores privados, de AMDC. En este punto es necesario aclarar que la municipalidad no es responsable en ningún momento de la recolección de los residuos peligrosos, biológicos, infecciosos, pero sin embargo, debido a la necesidad, a la emergencia en la que nos encontrábamos en este momento, a que no existían protocolos a nivel del marco regulatorio para poder hacer esta recolección efectiva en estos sitios generadores, el alcalde y su corporación tomaron la batuta y pidieron y exigieron a la compañía recolectora el habilitar una unidad especial solo para la recolección de los residuos que se generan en hogares y en los centros de cuarentena, como podemos ver en la fotografía de la mano izquierda, donde podemos ver la tripulación con todo su equipo de protección personal. A mano derecha podemos ver lo que es el camión de un gestor privado, regulado obviamente y vigilado por Mi Ambiente, cumplen con todos los parámetros exigidos en el reglamento. Aparte de eso, como hablaba anteriormente el doctor, la Gerencia de Movilidad Urbana se encarga de autorizar la ruta que debe de seguir este vehículo. El personal debidamente capacitado por la misma Secretaría de Salud a través de charlas y cursos que ellos les dan. Tenemos también que este personal cuenta con todo su equipo de protección personal, más el traje de bioseguridad encima. Podemos ver las botas, podemos ver los guantes, podemos ver las mascarillas, los protectores de cara, los trajes de bioseguridad. Todo es indispensable para tratar de mantener a nuestro personal a salvo y sin riesgo alguno. La declaración jurada de transporte es un documento que se generó también a través de la ordenanza. Esto nos permite
garantizar que lo que sale de cada establecimiento de salud llegue al relleno sanitario. Adicional a lo anterior, tenemos también el apoyo de las clínicas móviles de la MDC. Las clínicas móviles de la MDC, aparte del control que realiza la empresa recolectora, aparte del mismo control interno que nosotros tenemos dentro de la alcaldía, estas clínicas móviles se desplazan y hacen intervenciones de campo, evaluando, chequeando a nuestro personal para garantizar que las personas que están laborando no constituyen ningún riesgo para el ciudadano. Aquí podemos ver fotografías de lo que es la recolección en áreas de cuarentena. En el caso de la Lincoln, siempre cuando se va a ingresar a un área de cuarentena, se va a hacer el ingreso con una desinfección del vehículo. Posteriormente se hace la labor de recolección casa a casa o en sus defectos a contenedores o puntos de almacenamiento intermedio, como en el caso de la Vía Olímpica. Al salir el vehículo vuelve a ser desinfectado para que no sea de riesgo para los ciudadanos que pudieran entrar en contacto con el mismo vehículo, aunque si obedeciéramos la ley estarían todos en su casa. En cuanto al relleno sanitario, podemos ver en las imágenes el diseño, la construcción de la trinchera para residuos COVID, que fue creado justamente bajo los lineamientos recibidos por OPS y la Secretaría de Salud para proceder, una vez su construcción, a la recepción e incineración de los residuos COVID. Se instaló esta máquina, una excavadora con un brazo de 8 metros, justamente para que se cumplieran los lineamientos establecidos. La operación de esta trinchera es sencilla. Desinfección a la entrada de cada vehículo que ingresa al relleno sanitario, pesaje en la báscula. Posteriormente a la primera fotografía que vemos, la fotografía izquierda superior, la descarga en la trinchera por parte del vehículo. Una vez que descarga, el personal se quita el traje de bioseguridad y desinfecta el equipo de protección personal que es reutilizable y se procede en la incineración del residuo COVID con el apoyo de los expertos del CODEM de la Alcaldía Municipal que tienen ya el entrenamiento específico para poder realizar esta labor, y a la salida se desinfecta cada uno de los vehículos, tanto los de recolección como de apoyos que han estado presentes en la actividad de recolección e incineración de estos residuos. Podemos ver ahí, por ejemplo, de salida el vehículo que transporta los residuos del hospital escuela cuando está siendo también desinfectados. Todo vehículo cumple con estas. Ok, tenemos las estadísticas de los residuos generados durante la cuarentena. Hemos reducido la cantidad de residuos. En lo que son los residuos hospitalarios se ha reducido en un 25% la generación para fechas similares, y va muy acorde a lo que ha sucedido en la recolección de los residuos comunes en toda la ciudad. Nosotros seguimos trabajando un 100% en la recolección, a un 60% en el barrio de la ciudad. Sin embargo, la cantidad de residuos de la ciudad ha reducido un 28%, y vemos algo similar en lo que son los hospitalarios, donde en un lapso de 5 semanas debieran de haber alrededor de 185 toneladas y justamente solo han llegado 141 toneladas. Los residuos COVID representan solamente 7 toneladas de ese 140, o sea, un 5%, por lo cual vemos que en este momento la situación es manejable. Sin embargo, nosotros tenemos que prepararnos para las acciones que van a suceder tanto a corto como a mediano y largo plazo, de las cuales hemos identificado los retos a futuro. En corto plazo necesitamos, debido al incremento, al llegar a la curva que más adelante se va a explicar, el incremento de casos nos va a llevar al incremento de áreas residenciales en cuarentena, lo que nos va a llevar a que debemos de prestar un servicio de recolección especial, y esto va a ir en escalada conforme se vaya desarrollando la pandemia en nuestro país. Asimismo, al incrementarse toda la parte de recolección, vamos a tener la contraparte en el relleno sanitario, un incremento de los volúmenes de residuos y por tanto la necesidad de tratamiento de estos residuos en el relleno sanitario. A largo plazo, hay que aprender de lo que está sucediendo actualmente. Se necesita, es necesario, es imperativo comenzar a pensar en el tratamiento a través de incineración en los hospitales o el establecimiento de redes locales y mancomunales en territorio nacional para tratar los residuos de las 298 municipalidades.
Se necesita financiamiento y líneas presupuestarias tanto en las municipalidades como en la Secretaría de Salud. No es posible que le exijamos, por ejemplo, a una municipalidad del departamento del Paraíso que haga una celda, que construya esto, que construya lo otro, que lo maneje, que lo diseñe y lo opere, si no tiene ni la capacidad técnica ni los recursos para poder hacerlo. Por tanto, el generador, que es la Secretaría de Salud, debiera de prever la necesidad del tratamiento en los 298 municipios que existen en nuestro país. Eso es todo de mi parte. Se les agradece mucho su atención y aquí el link de descarga donde ustedes pueden obtener tanto la guía como el lineamiento de la Secretaría de Salud desde la página de la municipalidad. Muchísimas gracias, ingeniero Pavón, por su participación. Si nos haría, por favor, llegar la presentación después para poder compartirla con los invitados, se lo agradeceríamos mucho. A continuación le vamos a dar la palabra a la ingeniera Janina Pavón, que nos va a hablar sobre vigilancia de los desechos peligrosos en los establecimientos de salud. Bienvenida, ingeniera, la palabra es suya. Buenas tardes. Igual agradecer el espacio, la oportunidad que nos han dado. Voy a también compartir ahorita la presentación. Voy a... cargando. Voy a ir platicando un poquito. Yo soy parte de la Unidad de Vigilancia de la Salud de la Secretaría de Salud. La unidad de vigilancia es una unidad estratégica dentro de la Secretaría debido a que desde la unidad se genera evidencia científica para la toma de decisiones. La unidad de vigilancia se divide en otras ciertas áreas, como hay área de epidemiología, hay área de zoonosis, hay área de riesgos ambientales, que es a la que yo pertenezco, y dentro del área de riesgos ambientales hay unos subtemas que se manejan como la parte de gestión de productos químicos, la parte de aguas residuales, la parte de agua potable, y lo que me corresponde a mí, que es la vigilancia de los desechos peligrosos generados en los establecimientos de salud. No sé si me indica si la diapositiva o la presentación se ve bien. Sí, ingeniera, sí se logra ver bien, sin ningún problema. Ok, listo. Entonces, comenzamos. Antes de entrar y ahondar, porque voy a hablar sobre los lineamientos que comentaba Germán, que se generaron desde la unidad de vigilancia, ¿cómo nos basamos para hacer estos lineamientos o en qué también nos basamos desde la parte de riesgos ambientales para hacer una vigilancia de los desechos generados en los establecimientos de salud? Tenemos un marco legal bastante amplio que nos ampara, empezando por la Constitución de la República en el decreto 131.11, seguido por los códigos, el Código de Salud, que nos hace ser la autoridad rectora en este momento en la parte de desechos. También contamos con las leyes que nos mencionan la parte de desechos y nos basamos en la Ley General del Ambiente, la Ley de Municipalidades, el Plan de Nación y Misión de País del 2010. También contamos con reglamentos, que es el Reglamento General de Salud Ambiental, manejo integral de los residuos sólidos, el manejo de los desechos peligrosos generados en establecimientos de salud. Y también contamos con convenios internacionales o acuerdos o tratados internacionales que el país ha venido ratificando. Uno de ellos es el Acuerdo sobre Movimientos Transfronterizos de Desechos Peligrosos, el Convenio de Basilea, Estocolmo y Minamata. Esto también va a ahondar, me imagino, más mi ingeniera Geraldina también. ¿En qué nos basamos también para poder hacer los lineamientos? En el reglamento para el manejo de desechos peligrosos generados en establecimientos de salud. Ahí hay algunas de las fotografías para el manejo de desechos y vamos a hablar un poquito de definiciones importantes para poder tener claro
cómo hacemos la definición, la segregación o cómo hacemos la categorización de desechos. Por ejemplo, un desecho normal es un material movible que no tiene un uso directo y que es descargado continuamente, que pueden ser los desechos que generamos desde nuestras casas. Los desechos comunes es un material no peligroso que es por la actividad humana o generado por la naturaleza. Y los desechos peligrosos, que es lo que concierne en este momento y también ya es categorizado como desecho COVID también, que son residuos generados en establecimientos de salud que de una u otra forma afectan la salud humana y el medio ambiente. Los residuos generados por las actividades de atención médica o los establecimientos de salud pueden ser las principales causas que generan afectaciones tanto a la salud como al medio ambiente. Ya voy a mostrar una de las tablas del por qué nos preocupamos tanto por la parte del manejo de desechos, porque puede generar también una serie de vectores que están afectando la salud y el medio ambiente. Entonces, los residuos generados en establecimientos de salud representan un riesgo potencial, sobre todo por la parte que son carácter infeccioso. Y los riesgos involucran al personal de salud, que está constante manipulación que es, de estos desechos, tanto el personal de salud como el personal de limpieza, de aseo y su recolección. Aquí una tabla de por qué nos preocupamos por el mal manejo de los desechos, porque son promotores a una serie de enfermedades vectoriales, como ser, por ejemplo, enfermedades por ratas, que puede ser una forma de transmisión, pueden ser mordisco, por orino, por heces, y nos puede provocar enfermedades como leptospirosis. Las pulgas, como una forma de transmisión con sus picaduras, y nos puede provocar tifumorino, que es una enfermedad que provoca temperaturas altas y malestares generales. Las arañas nos pueden provocar por medio de picaduras, podemos contraer espasmos y contracciones. Piojos también por picaduras, que puede ser fiebre recurrente. Las moscas las podemos, la medio de transmisión es una vía mecánica, puede ser por alas, por patas, por el cuerpo del vector, y puede desenfocar en hacer fiebre tifoidea, salmonelosis, cólera o amebiasis. Los mosquitos o los zancudos, por la picadura del mosquito hembra, ya sabemos que podemos contraer malaria o dengue. Por las cucarachas, también es una vía mecánica por sus alas, sus patas, y puede ser fiebre tifoidea o cólera. Las aves, por medio de sus heces, podemos contraer toxoplasmosis. Sabemos que si tenemos un mal manejo de los desechos, todos estos vectores que acabo de mencionar son promotores a que nos afecte la salud. Ahora vamos a hablar un poco más de entrar en específico en la parte de los lineamientos que se generaron desde la unidad de vigilancia para el manejo de los desechos, específicamente para esta pandemia, para COVID. El objetivo general de los lineamientos es que podamos tener una guía, unas recomendaciones para los desechos que van siendo generados durante la atención médica en esta emergencia. Entre los objetivos específicos es proteger la salud del personal, del paciente durante la emergencia y conocer las técnicas del manejo, el tratamiento, la cadena de estos dispositivos y su disposición final durante la atención médica de la emergencia. Ahí se trabó un poco, no sé si lo logran ver. Por los momentos lo que sale es que está cargando la presentación. Sí, está cargando algo, yo también no lo logro. Tal vez si cierra la presentación y la vuelve a abrir, cargaría un poco más rápido. Ok, vamos a descargar entonces, vamos a dejar de compartir. Gracias. Y vamos a volver a compartir. Ahorita se está volviendo a cargar.
Entonces vamos a ir platicando de por qué surgió la necesidad, porque preparándonos para también la eventualidad pandemia, por la carga viral que tienen también los desechos peligrosos y que estos no provocaran un rebrote o aumentar la posibilidad de riesgo durante la emergencia, sino que tener unos lineamientos que nos permitieran manejar de forma adecuada los desechos y que estos no representaran una preocupación o un foco de infección más para la atención médica de la pandemia. Entonces aquí voy pasando, voy a regresar por donde íbamos, por los objetivos de lineamiento. Ok, entonces, ¿por qué? Ahorita vamos a hablar sobre la parte de protección personal. Porque tenemos que asegurar que las personas que están trabajando directamente o están en la manipulación directa de los desechos, asegurar también con equipo de protección personal la bioseguridad de las personas. Entonces, ¿qué requerimos o qué mencionan los lineamientos? Necesitamos guantes, que estos pueden ser ya sea de látex, vinilo o los quirúrgicos que sean dobles o impermeables de manga larga, que asegure que no haya penetración de líquido, fluido y que pueda facilitar al mismo tiempo la movilidad del personal, un gorro quirúrgico, la mascarilla, que preferimos que sea N95, porque de alguna forma lo que indica es que filtra el 95% de las partículas y se recomienda dentro de los lineamientos que no pueda ser utilizada más de 7 horas. Lentes protectores para evitar y proteger los ojos de salpicaduras o en contacto con material infectado, un delantal impermeable, que sea desechable y que también los lazos del impermeable permita proteger el cuello y la cintura, las botas que sean de preferencia hasta la rodilla para proteger todo la persona que está en la manipulación de los desechos, y una careta, que en esto no está colocado en el cuadro, pero también se recomienda la utilización de una careta. ¿Cuál es la cadena que se sigue al momento del manejo de los desechos COVID? Y son los mismos, digamos, la misma estructura que se maneja dentro del reglamento y dentro de los mismos desechos peligrosos. Tenemos la segregación, que es el eslabón principal dentro de la cadena de la gestión de los desechos. El etiquetado, que nos va a permitir tener una conciencia o una noción de qué es ese tipo de desecho del que estamos hablando. Un transporte interno, como nos mencionaba el doctor Zúñiga, que dentro del hospital se maneja cuál es la ruta. Esto también nos permite dentro de los establecimientos de salud diseñar esas mismas rutas para evitar que el transporte de los desechos pueda generar un foco de infección entre el personal, el paciente, la visita. Un almacenamiento temporal, el tratamiento y disposición final, que ya vamos a hablar más adelante sobre los tratamientos que se han venido recomendando o que se ha podido recopilar de experiencias en otros países de cómo se han tratado estos desechos. ¿Cuáles son los residuos que se deben desinfectar y disponer de forma segura? Sabemos que sangre de fluidos, porque por medio de los fluidos hay el contacto directo de contagio, puede ser la orina, heces y vómitos. Se deben desinfectar agujas y jeringas, son desechables. Se debe desinfectar el equipo de protección personal, el material de tratamiento y material de laboratorio. También vamos a ver cómo, más adelante, cómo hacemos ese proceso de desinfección y con qué. El procedimiento para el manejo de los desechos durante la atención a la emergencia. Sabemos que los desechos deben separarse en un lugar y una forma segura, a fin de que se manejen o se manipulen de una manera apropiada y segura que no afecte la seguridad del personal que está trabajando con ellos. Los objetos cortopunzantes y los tubos que hayan estado en contacto con material bioinfeccioso deben colocarse en recipientes rígidos. Estos recipientes rígidos se deben etiquetar, que son objetos punzocortantes, y la fecha en la que se ha empezado a utilizar el material el recipiente punzocortante
importante para poder tener un mayor control. Para transportar las bolsas con los residuos, se deben utilizar carros de tracción manual que sean de uso exclusivo para desechos peligrosos. No tratar de combinarlos o mezclarlos con los desechos comunes. En el caso de los desechos líquidos como sangre, fluidos y secreciones corporales, estos no deben mezclarse con los desechos sólidos. Y cuando se trata de desechos que son líquidos o que no, se recomienda que sea una doble bolsa roja. Si el paciente, en este caso, para el manejo de la emergencia, no puede utilizar un inodoro, se deben recoger las excretas en un pato limpio y se debe cubrir el contenido con una solución de cloro al 5%. Estos se deben desinfectar alrededor de 10 minutos de una forma segura y se vacía en el inodoro. Para la eliminación y disposición final de estos desechos, se recomienda, o de la literatura nos ha permitido, y mediante se ha desarrollado la emergencia, como han venido también trabajando otros países, antes en algún momento se dijo que la incineración era el mejor método. Ahora también podemos ver que también la misma OPS recomienda tanto la incineración como métodos a vapor, que en este caso puede ser autoclave o microondas. Sin embargo, porque conocemos la situación de cada establecimiento de salud, también aprovechamos también para agradecer la parte y la gestión de la alcaldía en poder incinerar este tipo de desechos que están generando, que están saliendo de la emergencia. ¿Cómo vamos a hablar de la limpieza y desinfección de las áreas? Porque sabemos que el paciente COVID tiene un traslado, hay áreas destinadas solo para pacientes COVID, hay también transporte en ambulancias de los pacientes COVID. Entonces, quisimos incluir dentro de los lineamientos cómo se debe hacer y cuál es la adecuada gestión para poder desinfectar estas áreas. Y eso lo podemos hacer de dos formas. Es una preparando agua jabonosa para su limpieza y la otra, como ya la conocemos, es la preparación a solución de cloro. Dentro del agua, para hacer la desinfección con agua jabonosa, se requieren ciertos materiales o ciertos suministros, como puede ser jabón o detergente en polvo, agua potable con un balde, y lo que vamos a necesitar es cortar un pedazo de jabón de 2.5 centímetros más o menos de tamaño, y que podemos diluirlo, o bien el detergente, lo podemos diluir en un galón de agua. Este método es del método más económico que podemos utilizar y de más fácil acceso para poder desinfectar estas áreas. La otra que podemos utilizar es preparar la solución de cloro, y esto se puede hacer mediante una disolución al 5%, es decir, una parte de cloro por 5 de agua, que también funciona para la parte de desinfección de objetos como áreas contaminadas, como ambulancias, donde estuvieron equipo médico, enjuague de residuos generados durante la atención, las jeringas. Y aquí más o menos una foto de también cómo está el manejo de los desechos y algunas recomendaciones generales que brindamos dentro de los lineamientos. Se debe realizar la limpieza a cada cambio de turno, principalmente en las áreas de mayor contacto de pacientes de los profesionales de la salud. Se debe destinar un sitio diferente de almacenamiento temporal a los desechos que se generen durante la atención COVID. Esto recomendamos que no sean almacenados más de 4 horas debido al manejo y a la manipulación. Digamos, retirado de las bolsas de los recipientes, nunca deben estar en contacto con el cuerpo del personal de la limpieza. Y para lograr la implementación adecuada de los lineamientos, nosotros consideramos que es necesario que se determinen responsabilidades, que se asignen recursos para asegurar las buenas prácticas en los procesos de manipulación, transporte, tratamiento y desechos y capacitación del personal. Y para finalizar, yo también quiero llamar a la reflexión, porque la parte de los desechos sabemos que también implica un cambio de hábito. Entonces quiero quedarme también con la reflexión que nos dice la OMS y la OPS para el manejo de los desechos, que es el manejo inadecuado de los desechos COVID
podrían desencadenar un efecto rebote. La gestión eficaz de los desechos biomédicos y hospitalarios requiere un proceso apropiado de identificación, recolección, separación, almacenamiento, tratamiento e eliminación de los residuos, así como aspectos asociados importantes que incluyen la desinfección y la protección, tanto de la protección y la capacitación del personal que esté en manejo de los desechos peligrosos. Entonces, por mi parte, eso es todo. Muchas gracias por su participación, ingeniera Yanina. Ahorita vamos ya con lo que es la última conferencista. Solo por favor para recordarles que mantengan tanto su cámara como sus micrófonos apagados por respeto a nuestros conferencistas. Y por último le damos la bienvenida a la ingeniera Geraldina Suazo con el tema cumplimiento de la normativa vigente para desechos peligrosos en establecimientos de salud público y privados en Honduras. Ingeniera Geraldina, tiene usted la palabra. Muy buenas tardes a todos, compañeros, amigos, colegas, conocidos y todos los que nos escuchan. Es un agrado poder estar compartiendo un tema que desde hace varios años hemos venido platicando y estudiando todos juntos. Pues todos estos amigos, colegas y compañeros no me dejaron casi nada que hablar, pero vamos a subrayarle las presentaciones de ellos. Si me permiten un momento, les comparto la presentación mía ahorita. Luis. Y ingeniera Yanina, si por favor podría dejar de compartir su pantalla para darle el espacio a la ingeniera Geraldina. Ingeniera Geraldina, ya tiene la disponibilidad de poder compartir su presentación con nosotros. Un momentito, en eso estamos. Sí. Muchas gracias. ¿Se mira bien? Sí, actualmente ya podemos ver lo que es su presentación, ingeniera. Bueno, como les decía, vamos a subrayar los aspectos más importantes de todas las presentaciones que me han sucedido. El manejo sanitario de los residuos generados en establecimientos de salud es una temática fundamental porque es un riesgo a la salud, es un riesgo a que estamos sometiendo a toda la población que se ve que tiene que compartir este tipo de desechos. Decimos que los aspectos ambientales de la vivienda y la comunidad determinan en buena medida las condiciones de salud de la población. El ambiente en que nosotros vivimos, en el ambiente de nuestra comunidad y nuestra casa, es determinante para la salud. Tanto las actividades individuales como colectivas generan condiciones ambientales que posteriormente se reconvierten en factores de riesgo para la salud de la población. Cuando solo era Adán y Eva, no provocaban mucho impacto en el ambiente porque no destruían que los bosques, que el agua y todo, pero a medida la población vamos creciendo, nos vamos dedicando a una serie de actividades que vamos generando riesgos que son dañinos a la salud. Los principales riesgos ambientales
que para la salud que existen está la contaminación del aire, la contaminación del agua para consumo humano, la higiene de los alimentos, el manejo inadecuado de los residuos sólidos, el manejo inadecuado de las excretas, las sustancias tóxicas peligrosas, entre otras que contempla el Código de Salud. Los riesgos ambientales priorizados en este momento para la Secretaría de Salud, para el Departamento de Vigilancia del Marco Normativo, o sea, para el Departamento de Salud Ambiental, estamos vigilando los riesgos que provocan el manejo inadecuado de los residuos sólidos, el vertido de aguas residuales y la calidad del agua para consumo humano. No podemos atender y vigilar todas las reglamentaciones, todas las leyes aplicables a todos los factores de riesgo. Entonces estamos con los riesgos básicos: residuos sólidos, aguas residuales y agua para consumo humano. Los riesgos ambientales a los que esté expuesta la población son muchos, y para abordarlos necesitamos tener armas. ¿Y cuáles son esas armas? La aplicación de leyes y normas. Si no tenemos legislaciones, no podemos proceder contra la persona, contra la institución, contra la sociedad que está provocando daños al ambiente. Entonces necesitamos tener aplicación de leyes y normas. Además de tener leyes y normas, necesitamos que la población esté informada. Por ejemplo, ahorita hay una campaña de información: estornude en el codo, tápese para cuando va a toser con un pañuelo. Entonces estamos dando un montón de información que es para que la población la siga. Y también necesitamos un desarrollo de infraestructura. Decimos, es que deben de consumir agua que sea apta para consumo humano, pero aquella agua hay que construir una obra de ingeniería para que esta agua sea accesible a las personas que la van a consumir. O necesitamos, o les exigimos que las aguas las aguas residuales sean tratadas, evacuadas y todo, pero entonces necesitamos las obras de infraestructura para poder abordar estos problemas y para poderlos que no sean dañinos, que no nos vayan a provocar daños a la salud. Tenemos una gráfica aquí del medio ambiente y la salud. Tenemos el huésped, que pues es la persona con sus diferentes características. Tenemos, ahí se me corrió, pero tenemos el agente causal, que va a tener la temperatura, las sustancias tóxicas, los microorganismos, etcétera. Y el ambiente, discúlpenme, pero cuando lo trasladé, el ambiente es este triángulo verde, que es el fiel, así que si el ambiente no es adecuado, no da las condiciones, se va a inclinar esta balanza para el huésped por el agente causal, ¿verdad? Pero el ambiente, si es adecuado, va a mantener ese equilibrio. A eso es lo que queremos o quería señalar ahí, pero me van a disculpar, les voy a enviar la presentación ya en forma correcta. Entonces, el tema que hoy vamos a abordar o que hemos estado abordando de un inicio son los residuos, el manejo sanitario de los residuos. Como Secretaría de Salud nos corresponde vigilar que el manejo de los residuos se haga conforme a las normativas existentes. Sabemos, ¿verdad?, que por ser un riesgo a la salud, el manejo no sanitario de los residuos, entonces por eso está dentro de los riesgos ambientales básicos que vamos a estudiar. Tenemos el marco legal que está desde la Constitución de la República, códigos en su orden de preponderancia. La Constitución de la República es lo mayor, códigos, que ya está el de salud, de comercio y todos los demás, pero aquí vamos con el Código de Salud, porque el Código de Salud es el que
el que regula de residuos, la parte inicial. Ahí tenemos leyes, reglamentos, y de ahí una serie de reglamentos especiales y leyes especiales y los tratados internacionales que el país ha suscrito y que se deben de cumplir. La Constitución de la República regula lo concerniente a proteger y preservar adecuadamente la salud del pueblo, así como la conservación del ambiente. O sea que la Secretaría de Salud tiene esos dos rubros. Tiene que proteger la salud y conservar el ambiente. O sea, el ambiente y la salud son dos elementos que van unidos. Es el artículo 145 de la... y se reconoce el derecho a la protección de la salud, es deber de todos participar y conservar el medio ambiente para proteger la salud de las personas. De ahí el Código de Salud, que todos los que trabajamos en salud sabemos que ahí están todas las disposiciones básicas, generales, para todas las demás leyes que en estos aspectos se han elaborado. El Código de Salud tiene una serie de riesgos ambientales que van a provocar, son riesgos sanitarios que pueden provocar a la salud. Creo que falta el agua para consumo humano, el manejo de las aguas residuales, el manejo de las aguas lluvias tóxicas. El manejo de los desechos peligrosos generados en establecimientos de salud, pues es un riesgo grandísimo, es un riesgo que está contemplado dentro de lo que es residuos. Todos los residuos, en forma general, la Secretaría de Salud en este momento es la rectora en residuos. La Secretaría de Salud somos responsables de los desechos, de los residuos que maneja la Alcaldía de Tegucigalpa, la Alcaldía de San Pedro y todas las alcaldías en sus diferentes ámbitos. Somos responsables de vigilar que las alcaldías, que los gobiernos municipales realicen este trabajo del manejo de los residuos conforme a la normativa legal vigente. La Secretaría de Salud es la autoridad rectora y por lo tanto tiene una autoridad sanitaria. Hay otras instituciones a las que se les ha delegado las actividades, pero no así la autoridad. Siempre la Secretaría de Salud es la que está sobre estas instituciones para vigilar que actúen conforme a la ley. Ahora, los desechos generados en establecimientos de salud son unos desechos que por su peligrosidad se les ha hecho una reglamentación o una legislación especial. Se hizo un reglamento para poderlos ver con más detalle, poderlos controlar, porque no podemos eliminarlos, sino controlar el mal que pueden generar o la enfermedad que pudieran generar. Este reglamento para el manejo de los desechos generados en establecimientos de salud empezamos definiendo qué son establecimientos de salud. Establecimientos de salud no son los establecimientos de la Secretaría de Salud. Establecimientos de salud son establecimientos públicos o privados, en los cuales se brinda atención dirigida fundamentalmente a la prevención, curación, diagnóstico y rehabilitación de la salud, como hospitales, maternidades, policlínicas, centros de salud,
consultorías clínicas, médicas, clínicas odontológicas, clínicas homeopáticas y naturales, clínicas de acupuntura, dispensarios, sanatorios, asilos, casas de reposo, laboratorios, mecánicos dentales, depósitos dentales, y ustedes pueden ver en la presentación una serie de establecimientos públicos y privados que la Secretaría de Salud tiene que velar porque se aplique el reglamento para el manejo de los residuos generados en establecimientos de salud. El reglamento no se llama de residuos hospitalarios, son de reglamento en establecimientos de salud, porque ya vieron que los establecimientos de salud no solo son hospitales, sino que son una serie de establecimientos que brindan atención a la salud. Entonces, este reglamento se aplica a todas las personas naturales, y le corresponde a la Secretaría de Estado en el despacho de salud la aplicación del reglamento y en coordinación con Mi Ambiente, con Agricultura y Ganadería, con alcaldías municipales y el Ministerio Público. Pero la Secretaría de Salud es el responsable de la aplicación del reglamento. Entonces, son cosas básicas, ¿verdad? Este reglamento lo tiene que cumplir tanto establecimientos públicos como privados que generen desechos en su establecimiento, desechos peligrosos en su establecimiento. Todos ellos tienen que cumplirlo. Entonces, para que todos estos establecimientos de salud que vemos aquí numerados puedan cumplir con ese reglamento, hay otra legislación, que el Código de Salud, que dice que todo establecimiento de salud debe de tener una licencia sanitaria. La licencia sanitaria es una autorización de la Secretaría de Salud de que aquel establecimiento, según el rubro a que se va a dedicar, va a cumplir con todos los requisitos sanitarios mínimos. Entonces, la Secretaría de Salud, para cumplir con este mandato que le da el reglamento de manejo de desechos generados en establecimientos de salud, el cumplir con este reglamento en el manejo es uno de los requisitos para que tenga la licencia sanitaria. Entonces, en todas las guías de inspección con fines de licencia sanitaria, uno de los ítems que se valora es el de el manejo de los desechos generados en establecimientos de salud. Entonces, ¿qué es lo que vamos a valorar en un establecimiento que vamos a licenciar? En un establecimiento que va a ser privado, que va a ser, puede ser una clínica de belleza, que ahora están de moda, puede ser una clínica de belleza, y clínica de belleza está dentro de establecimientos de salud, porque en las clínicas de belleza hay algodones, que pueden tener sangre, que pueden tener secreciones humanas, hay productos químicos que son aplicados a personas y una serie de productos o una serie de residuos que están contemplados dentro del reglamento de manejo de los residuos generados en establecimientos de salud. Entonces, cada uno de esos establecimientos debe de cumplir con el reglamento para que les sea otorgada una licencia sanitaria. Por ejemplo, vamos a inspeccionar, como le decía, una clínica de belleza. Entonces, esa clínica de belleza vamos a inspeccionarle todos y cada uno de los pasos que tiene el manejo de los residuos generados en establecimientos de salud.
Entonces vamos a empezar con que si producen o generan desechos peligrosos, si los segregan. Acordémonos que la segregación es básica para el tratamiento después de estos desechos peligrosos. ¿Por qué? Miremos, digamos, los datos que presentó el ingeniero Pavón. ¿Por qué se le generaba más desechos peligrosos en tiempos atrás que quizás ahora? Porque se le están haciendo énfasis en capacitar al personal que genera los desechos en segregarlos, que ya se tienen los recipientes para la segregación. Antes no había la cantidad de depósitos para segregar los desechos peligrosos, entonces se segregaban en los mismos. Se tiene más cuidado en los puntos de los establecimientos donde se generan estos desechos peligrosos, que en las maternidades, que en los quirófanos, y se cuida de que hayan suficientes recipientes para desechos comunes, donde tenemos las salas donde llegan los pacientes por primera vez, o sea, para atención en preclínica y todo eso, que lo que vamos a tener son bolsas de churros, cajas de jugo y todo, pero que ya sabemos con una mala segregación, todo esto se nos van a hacer desechos peligrosos si ya le ponemos un algodón con sangre o una jeringa o algo así, ¿verdad? Entonces la segregación es básica. Entonces vamos a ir en cada establecimiento de salud vigilando cada uno de estos puntos, que en la generación, en la segregación, que se tenga que ser en el punto donde se están generando. Vamos a tener la suficiente cantidad de recipientes para el depósito de los residuos, porque si no hay recipientes no puede haber segregación, y la segregación, como digo yo, es básico para poder tener una buena un tratamiento eficiente, que no vamos a estar tratando o llenando celdas de seguridad con papelería y demás residuos comunes. También es de hacer notar que el ejemplo de Tegucigalpa es ejemplo, ¿verdad? Porque es una alcaldía que se ha puesto ha puesto un servicio que le está facilitando a Tegucigalpa que puedan tener licencia sanitaria, o sea, que puedan tener una autorización de la Secretaría de Salud, porque la alcaldía ha implementado un tratamiento para los desechos peligrosos. Entonces, los hospitales privados, públicos, los establecimientos que generan desechos peligrosos, salas de belleza, gimnasios, todo el listado que ustedes están viendo aquí, bancos de sangre, bancos de tejido, clínicas de fisioterapia, laboratorios de análisis, farmacias, todos estos están contemplados como establecimientos de salud. Entonces, para cuando nosotros le hacemos la inspección para obtener su licencia sanitaria, exigimos que nos presenten el recibo de la alcaldía de donde trabaja el ingeniero Germán, donde están haciendo uso de la fosa de la celda de seguridad o la fosa de seguridad que la alcaldía tiene implementado. Claro, la alcaldía no es una obligación como alcaldía, entonces por eso cobra el servicio, es un servicio aparte. Un hospital paga su servicio por el tren de aseo, por los desechos comunes, y el servicio por la celda de seguridad porque es un servicio extra. Pero es que sí les ayuda a estar con toda la legalidad del caso para tener la licencia sanitaria. Entonces, el problema lo tenemos en que no todas las comunidades de Honduras tienen sitio de disposición final y tratamiento para los desechos peligrosos, a excepción de ciertas alcaldías que ya han progresado en el manejo de los residuos de la comunidad y tienen una celda de
de seguridad para los desechos generados en establecimientos de salud, que entonces son muy pocas. Podríamos decir que Tegucigalpa, Comayagua, el Valle de Sisecapa, que abarca como 5 municipalidades, San Pedro Sula no tiene. Entonces, ¿qué pasa con San Pedro Sula? Todos los desechos generados en los hospitales pagan la incineración de incineradores privados para esos desechos. Y así, entonces, no es, como les dijera yo, fácil para una institución que genera este tipo de desechos, porque el mismo reglamento dice que los desechos son responsabilidad del que lo genera desde que lo generó hasta que le dio tratamiento y disposición final. Entonces, también el mismo reglamento dice que los tratamientos finales van a ser o vapor, o sea, autoclave, o incineración controlada, y no es quemador como lo que se acostumbran en algunos lados, sino que incineración controlada con equipo, no de prenderle fuego, porque eso es quemar, no es cremar, reducir a cenizas a alta temperatura, y que debe de ser con una incineración con un calor específico que ya el reglamento lo dice, que para lograr esa temperatura de esos incineradores se necesitan unas bajadas eléctricas que son caras, más sostener el costo de ese uso de energía lo deja Energía Honduras en la quiebra a cualquiera. Entonces son empresas pequeñas, pero que generan desechos peligrosos, tal vez en pequeña cantidad. Entonces, el que las alcaldías pongan a su disposición un tratamiento y disposición final para los desechos peligrosos es una gran ayuda para la Secretaría de Salud y para la población en general, porque los desechos peligrosos que se están generando están haciendo tratamiento, como dice el reglamento, pero como le digo, me sobran dedos de la mano para decir las comunidades que pueden tener disposiciones o infraestructura para tratamiento y disposición final de sus desechos. Entonces, el propósito de esta presentación es hacerles ver todos los que generamos desechos peligrosos en un establecimiento de salud, sea público o sea privado, están regidos con el mismo reglamento. Se les va a aplicar el mismo reglamento y es la Secretaría de Salud la encargada de la aplicación, de ver que se cumpla el reglamento de manejo de los desechos sólidos generados en establecimientos de salud. Acordándonos, ¿verdad?, que residuos son los que pueden reciclarse, se pueden reutilizarse, pero los desechos no podemos hacer nada con ellos. Por eso se llaman desechos, porque estos los tenemos que tratar y disponer, así como los muertos de COVID, a la brevedad posible. En cambio, los residuos se pueden reutilizar, se pueden reciclar, se pueden reparar, se pueden reusar y un montón de R, ¿verdad? Pero los desechos generados en establecimientos de salud son de un solo uso. Entonces, no convirtamos los desechos comunes en peligrosos al tener una mala segregación de ellos. Pues solo quise subrayar la parte legal de que estamos regidos por leyes, por reglamentos que cada vez se van haciendo más específicos. Teníamos solo el Código de Salud, después salió ya lo que era el reglamento de residuos sólidos, ya sale el generado en establecimientos el de desechos peligrosos generados en establecimientos de salud. De estos desechos generados en establecimientos de salud ya han estado saliendo otros
reglamentaciones aledañas más específicas. Ya tenemos ahorita lineamientos para desechos de pacientes con COVID. Ya tenemos lineamientos para el manejo de medicamentos vencidos o que tengan deteriorados, que también son desechos peligrosos y que están contemplados en el reglamento. Los desechos COVID son desechos que también están contemplados en el reglamento para el manejo, pero claro, según la necesidad, según lo que se va dando, se van haciendo más específicos. Entonces, se están sacando lineamientos que ya dan el AEU de cómo se va a hacer un manejo, de acuerdo a lo que se nos va presentando y a lo que estamos viendo más cotidiano. Estamos viendo que porque los medicamentos vencidos los mandaban a enterrar, los desechaban de tal forma, entonces miraron que era necesario hacer lineamientos para orientar el buen manejo. Estamos viendo que hay todo un programa para el manejo de mercurio, que el mercurio también es un químico que es un desecho peligroso, y otros químicos que ahí se van a ir dando, haciendo reglamentos específicos que van a ir, que están contemplados generalmente o en forma general, mejor dicho, en el reglamento de desechos generados en establecimientos de salud, y ya de acuerdo a la necesidad se van haciendo lineamientos específicos. Pues si me faltó algo, por favor, que no les haya subrayado, que con los demás compañeros no hayamos expuesto, estamos a su disposición para poderles responder. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, ingeniera Geraldina, por su participación. Ahora vamos a pasar a lo que es la ronda de preguntas y respuestas que nos escribieron parte de la audiencia en el chat. Algunas de ellas ya fueron contestadas en el chat por parte del ingeniero Pavón o por parte de la ingeniera Yanina, pero de igual manera, para informar a todos los que están aquí presentes, se harán públicas. Empezamos con las preguntas de Mario. ¿No se debería hacer segregación en las residencias en vista del incremento de mascarillas y guantes potenciales de contagio? La pregunta es abierta a cualquiera de los conferencistas. En el caso de las mascarillas y guantes que las personas comunes utilizamos día a día en nuestras labores, el día que nos toca la salida y demás, lo recomendable es hacer la desinfección con los implementos que ya dio la compañera Yanina, ya sea con alcohol, ya sea con agua jabonosa, etcétera, etcétera. Cortar la mascarilla para que no sea reutilizada y revendida por recicladores informales, y desecharlo ya una vez desinfectado en la basura común. Recordemos que nosotros el único riesgo que tenemos es externo, o sea, si yo uso mi mascarilla, lo que se me contamina en la parte exterior de la misma, de manera probable, no necesariamente está contaminada. Sí que es cierto usted, junto con la ingeniera. Ok, muchas gracias por la aclaración, ingeniero Pavón. Solo para hacerle saber a la audiencia que pues nos pasamos un poco de tiempo, entonces la ronda de preguntas y respuestas va a ser un poco corta. Si las respuestas podrían ser un poco más cortas también. De parte de Ginny, las toallas Lysol que se utilizan para desinfectar dispositivos que han sido utilizados en establecimientos de salud o en nuestros hogares, ¿cómo deben ser desechados? De la misma forma de la mascarilla, o sea, tú usas la toalla y desinfectas. Eso significa que el químico está activo. Por lo tanto, el virus no pasa a la toalla. Entonces es un residuo común. Ok, muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta, pues también es de Mario. Quiero saber si en San Pedro Sula se cuenta con un relleno sanitario y si sigue los mismos protocolos que fueron explicados.
Buenas tardes. San Pedro Sula cuenta con un botadero. No es un relleno sanitario, no se le puede llamar relleno sanitario porque no tiene todas las técnicas y no cumple con la normativa. Yo en el caso también de San Pedro Sula quiero agregar que la experiencia del Hospital Leonardo Martínez. Ellos son también uno de los hospitales priorizados para la atención COVID. Sin embargo, ellos el tratamiento de desechos peligrosos es subrogado. Es una empresa privada que hace su recolección, su tratamiento y su destrucción. Entonces, ellos lo hacen con una empresa privada subrogada. Es diferente la disposición, no va directamente al botadero municipal en el caso del Hospital Leonardo Martínez. La empresa subrogada para la limpieza es una compañía de limpieza, ¿verdad?, que hace todas las labores de aseo y también la del manejo de los desechos peligrosos. Tengo entendido que esta empresa también subroga para las bolsas rojas el servicio de una incineración. Muchas gracias por las aclaraciones. Tenemos la siguiente pregunta es de parte de Eduardo Espinosa. Él pregunta, la Vía Olímpica por ser centro de cuarentena es un foco de infección, pero si hay una guía de almacenamiento para los residuos, ¿por qué lo hacen de manera incorrecta? La pregunta es abierta para cualquiera de los cuatro. Ingeniero Pavón, creo. Si no, Ok. voy a contestar yo. Si quiere, contesto yo. Perfecto, Bueno, ahí, sí, doctor. ahí la verdad, viendo la foto que usted presentó, prácticamente no es ni manejo, ¿verdad? Tienen como botadero el lugar donde están colocando todos los desechos peligrosos y no sé si se podría decir que le están dando un tratamiento. Yo creo que muy bien. No hay ninguna diferencia entre la Vía Olímpica y una colonia donde hacen un manejo inadecuado de la basura. Supuestamente la Vía Olímpica a esta altura ya debería tener un buen tratamiento de la basura. La coordinadora yo la conozco y según ella me dijo ya tenían todo bajo control, ¿verdad? Incluso yo en su momento cuando empezó la Vía Olímpica hice varias críticas para que trataran de mejorarlas, o sea, tener un lugar más digno para las personas que se fuesen a aislar en ese lugar tomando en cuenta que eran personas que venían del extranjero. Se hicieron mejoras, pero ya veo que todavía en el manejo de la basura, pues como que no hay conciencia. Y no es el peligro solo, no es el peligro solo para la persona que va a ir a recoger la basura. Era la persona que saca la basura, la persona que hace la colecta interna de la basura también. Recuerden que son personas que están en aislamiento y en esta enfermedad el 80% de los portadores del virus son asintomáticos. Muchas gracias. La siguiente pregunta estaba específica, ya sea para el doctor Concepción o para la ingeniera Yanina. Vicente nos pregunta, ¿cuál cree que debería de ser las nuevas medidas, tanto internas como externas, que se deberían de tomar para el desecho de sólidos hospitalarios después del COVID-19? Bueno, normalmente estas enfermedades llegan para quedarse en todos los países. Y ya prácticamente, como dice mucha gente por ahí, esta enfermedad nos va a cambiar la vida a todos. Usted ya no va a ir con la misma confianza que iba a un cine antes. No se va a ir a meter a una discoteca, no se va a ir a meter a un estadio así nomás. Todos aquellos lugares de concentración de grandes personas, de gran cantidad de personas, creo que van a sufrir algunas modificaciones y incluso la misma actitud de uno en relación a la persona. Ya incluso hay unos que no practican el distanciamiento físico, sino que el distanciamiento social. Y esas son dos cosas diferentes. Primero se dijo distanciamiento social, pero era muy estigmatizante, y ahora se usa lo que es la frase distanciamiento físico. Pero hay muchos
que se han quedado con el distanciamiento social, o sea, ven a la otra persona como una amenaza y más si sabe que tiene coronavirus, ya lo ven de otra forma como una amenaza muy grave, tanto para él como para su familia. Las enfermedades epidémicas normalmente llegan para quedarse en los países, entonces nosotros tenemos que aprender a convivir con esta enfermedad y tratar de practicar las mejores medidas de bioseguridad, y no solo en los hospitales. Recuerden que ahorita, si nosotros hacemos un poco de memoria, quienes están produciendo la mayor cantidad de residuos sólidos, de residuos peligrosos, no son los hospitales. ¿Por qué? Porque están desechando un montón de mascarillas, hay unos que andan guantes de látex, andan cualquier cantidad de cosas que yo nunca había visto tanto la gente tan protegida. Entonces ese material peligroso lo están echando como un desecho común. Entonces quien sufre las consecuencias, yo creo que ahí la alcaldía debe tomar alguna medida con los pepenadores que llegan al crematorio, porque el riesgo de ellos es bastante alto. Incluso hoy en la mañana, vino acá por sospecha de coronavirus uno de los pepenadores, un pepenador. Entonces yo creo que están corriendo riesgos y hay que buscar la forma de cómo protegerlos. Muchas gracias por la aclaración, doctor. Esta pregunta va directa para el ingeniero Pavón. Cuando mencionó como recomendación un método a futuro de la quema de residuos, ¿cuál sería el método para realizarlo? Ya que eso genera gases de combustión y son dañinos para el medio ambiente y la salud. Bueno, un proceso de incineración bien manejado es totalmente inocuo, o sea, los gases que se generan pasan por un grupo de filtros. Tenemos el caso de las cementeras, de los hornos de cal. Entonces es lo mismo, las tecnologías han evolucionado. Hoy tenemos lo que antes ocupaba un gran incinerador, hoy lo podemos tener en un incinerador chico, como los que están ubicados en la zona de Cortés, Villanueva, donde pueden manejar únicamente 50 kilos y con eso funcionan de manera correcta, alcanzando las temperaturas adecuadas, tanto de entrada del proceso y también de salida de gases. Entonces, sí son procesos que están bien regulados. Un incinerador que contamine no debería estar operando. Ok, muchísimas gracias, ingeniero. Proseguimos hasta la siguiente pregunta y por cuestiones de tiempo no vamos a poder tocarlas todas, lo sentimos mucho. Solo van a ser 4 preguntas más. De igual manera, las presentaciones de todos nuestros conferencistas serán enviadas a sus correos electrónicos para aclarar cualquier duda. En caso de tener un paciente de COVID-19 con cuidado domiciliario, ¿sería prudente identificar que los residuos son peligrosos? Claro, claro que son peligrosos, y no solo los que produzca él, los que produzca toda la familia también, porque antes de hacer ese diagnóstico de esa persona que estaba conviviendo con ellos, que él haya manifestado síntomas es muy diferente. Hay unas medidas, incluso hay un pequeño afiche que se ha hecho cuáles son las medidas que se deben tomar si tenemos una persona en aislamiento. Lastimosamente, las viviendas nuestras no tienen las condiciones para tener personas en aislamiento. Yo desde principios de marzo venía sugiriendo de que todas estas personas deberían ser llevadas a un lugar específico. Supuestamente se van a llevar a la Vía Olímpica, pero ya está todo instalado. Ahora dicen que no tienen personal. Entonces, o sea, si no es una cosa, es otra la que está fallando, y con esta enfermedad, cada día, cada hora cuenta. Igual en San Pedro Sula, o sea, lo que suceda hoy miércoles, ya el viernes es grave. Si no hacemos las cosas con tiempo, creo que vamos a aumentar este problema y se nos va a ir más de la mano. Creo que no lo estamos tomando con la seriedad que corresponde. Si tenemos una persona aislada en casa y no tiene baño dentro del cuarto donde está aislado, esa persona, si va a salir, la persona que lo cuide solo tiene que ser una, tiene que estar limpiando con cloro todas las superficies que toque, o si no, con algún jabón desinfectante o algún líquido. Si va a ir al baño, tienen que lavar el baño. Las veces que vaya, tiene que lavarse ese baño. La ropa de él tiene que sufrir un tratamiento aparte. Lo ideal es ponerla en agua caliente, ya sea entre 60 y 90 grados,
y después posteriormente se puede lavar. O sea, con ellos hay que tener un cuidado muy, pero muy grande, y la persona que lo atienda sí tiene que tener guantes, tiene que tener mascarillas y unas gafas por cualquier estornudo o si va a toser que no le vaya a caer ninguna partícula en la cara. Muchísimas gracias, doctor. Solo quiero Las... comentar, perdón, Crista, como no Adelante, ingeniero, no hay problema. que justo hoy también la Secretaría junto a OPS lanzó el módulo o el curso del manejo del paciente. Entonces también lo podemos compartir, el link de donde está el curso, para que sea también compartido con las presentaciones. Correcto, muy importante. Ok, muchísimas gracias. Por eso, ingeniera, siguiente pregunta es de parte de Ana Cruz. ¿Qué tan efectivo es usar mascarillas de doble capa de tela? No, mire, las mascarillas de tela no se deben usar. La única tela que se pueda recomendar en su momento sería la tela de algodón, pero tiene que tener mínimo 4 capas, ¿no? 4 capas, y las 4 capas le cubren menos del 60%. Entonces prácticamente usted tiene un porcentaje de exposición de un 50%. Lo ideal es no usar mascarillas de tela, ¿verdad? Tienen que usar mascarilla quirúrgica o mascarilla de filtro de partículas, en este caso las N95, pero les sugiero que las N95 se dejen para la gente que trabaja en los hospitales y la gente que trabaja en áreas de emergencia. Con una mascarilla quirúrgica perfectamente se puede proteger en un 78%. Y las mascarillas quirúrgicas tienen 3 capas, ¿verdad? Tienen una capa interna que es clara, tienen el filtro y tienen una capa externa. El hecho que usted le dé vuelta a la mascarilla como circulaba por ahí, eso no existe, no tiene nada que ver. Las mascarillas tienen un uso bien fundamental. Muchas gracias, doctor. Y esta ya sería la última pregunta. En el caso de productos farmacéuticos vencidos, ¿cómo deben ser estos desechados? Bueno, la experiencia municipal existe un lineamiento, pero el lineamiento es muy ambiguo, el que tiene la Secretaría de Salud. En el caso de Tegucigalpa, después de haberlo planteado en la CNG, nosotros lo que hacemos es el coprocesamiento de los residuos. No podemos disponer productos que son cancerígenos, teratogénicos, que afectan el sistema nervioso. Con los residuos comunes no se puede hacer lo que establece el lineamiento, por lo tanto, todo va a procesamiento. Este coprocesamiento se hace, el más cercano que tenemos en Tegucigalpa es Argos, en Comayagua, y en el caso del norte está la empresa cementera del norte, Cenosa. Si estas empresas no lo admitieran por dificultades en su proceso, entraría en una evaluación en la cual nosotros hacemos la consulta a SESCO, hacemos la consulta a la Secretaría de Salud y pasa una serie de protocolos hasta llevar al tema del confinamiento en una celda de concreto. Y así sería la disposición ya final de este producto. Bueno, muchísimas gracias por la aclaración, ingeniero Pavón. En nombre de todo el equipo de vinculación Universidad-Sociedad de la Facultad de Ingeniería, le agradecemos la asistencia a todos los presentes. Le agradecemos a ustedes como conferencistas por haberse tomado el tiempo de instruirnos y de proporcionarnos toda esta información tan útil en estos tiempos de pandemia. Muchísimas gracias y solo para cerrar le vamos a dar la palabra a la ingeniera Guadalupe. Ingeniera Guadalupe, si pudiera quitarle lo de silenciar a su micrófono, por favor, para poder escuchar su participación.
Bueno, mis más sinceras disculpas. Creo que el ingeniero Guadalupe está teniendo ciertos problemas técnicos para poder regresar a la llamada. Dado eso, pues muchas gracias a todos por su tiempo, por su participación. De igual manera, en futuras semanas estaremos teniendo más conferencias. Les estaremos avisando sobre ellas en nuestras redes sociales, tanto Facebook como Instagram. Y de ser así, muchísimas gracias a todos. Gracias.